Episodio 1. El primer día que se desnudó para rezar. Nadie entendió por qué lo hizo. Ni las monjas más antiguas. Ni el sacerdote que escuchó sus primeras confesiones. Ni siquiera ella, al principio. Pero aquella noche, cuando la luna tocó el mármol frío del confesionario, Isabel se quitó el hábito. Y luego todo lo demás. Se arrodilló completamente desnuda. No por rebeldía, sino por una certeza que le ardía bajo la piel. Dios no me quiere cubierta. Me quiere verdadera. Sus manos temblaban. No por pudor, sino por el eco de siglos que la miraban desde los vitrales. Pero ella no temía a los vitrales. Temía al silencio de un cielo que nunca respondía. Entonces cerró los ojos. Y habló, pero no con palabras. Con el cuerpo. Cada línea, cada curva, cada cicatriz que escondía bajo la tela. Fue ofrecida como oración. Y en el cielo, algo se quebró. Un ángel. Uno que llevaba siglos vigilando desde el firmamento. Lloró por primera vez. No de deseo, no de impureza, sino de algo mucho más prohibido. Reconocimiento, porque en ella vio la parte de Dios que nunca se predicaba. Esa parte rota, íntima, ardiente, que necesitaba más que obediencia. Necesitaba ternura y carne. Desde entonces, cada noche que Isabel se confesaba, el ángel descendía un poco más. No con alas, no con gloria, sino con lágrimas. Y esas lágrimas no caían al suelo. Caían sobre ella, como rocío sagrado que solo los cuerpos sinceros saben percibir. Pero ella aún no lo sabe. Aún cree que reza sola. Aún cree que su desnudez no es más que un acto entre ella y Dios. No imagina que, detrás del confesionario, hay unos ojos celestiales que tiemblan con cada suspiro suyo. Y que el cielo, poco a poco, ha comenzado a enamorarse. Esa noche, no fue ella quien se desnudó ante Dios. Fue Dios quien se dejó ver en el temblor de un ángel. Episodio 2. El ángel que no pudo cerrar los ojos. Desde lo alto, el cielo había aprendido a no mirar demasiado. Los ángeles eran testigos, no participantes. Vigilaban, sí, pero sin sentir, sin arder. Hasta ella, Isabel, la mujer que se desnudaba no por vanidad, sino por fe, que no escondía el cuerpo, porque creía que la piel era también palabra. Y esa noche, cuando volvió a entrar al confesionario, con el alma rota y el hábito colgando del brazo, el ángel que la observaba sintió lo imperdonable. Necesidad, no deseo carnal, no tentación, necesidad de comprender por qué su llanto aumentaba, cada vez que la veía ofrecer su vergüenza como sacrificio. Ella no lo sabía, no podía verlo, pero en el rincón más oscuro del techo, el ángel estaba allí, sin alas, sin órdenes, solo con ojos que ya no sabían cerrarse. Y cuando Isabel se arrodilló otra vez, comenzó a hablar, pero algo era distinto. Padre, he pecado. Su voz temblaba. He sentido algo detrás del muro. El ángel contuvo el aliento, porque por un instante, ella sintió su presencia, el roce invisible del que vigila pero ama en silencio. No sé si estoy sola, continuó, mientras su vestido caía lentamente sobre sus tobillos. Pero si hay alguien viéndome, que no me mire con juicio, que me mire con compasión. Y el ángel no pudo más. Lloró, no con lágrimas de cielo, sino con agua viva que descendió como humedad sobre la madera del confesionario. Isabel sintió esa gota caer sobre su espalda desnuda. Y no temió, no huyó, sonrió, como si supiera que, del otro lado del muro, no había condena, había ternura. Desde esa noche, el ángel dejó de subir. Y ella comenzó a confesar no solo sus pecados, sino sus sueños. Episodio 3. El confesionario que ardía al tocar su piel. No todos los rezos nacen de la boca. Algunos nacen del movimiento sutil del cuerpo, de un suspiro contenido, de un gemido que se confunde con una exhalación de fe. Esa noche, Isabel no habló, no porque no tuviera nada que confesar, sino porque entendió que las palabras ya no eran necesarias. Entró al confesionario como siempre, desnuda de hábito, pero vestida de decisión. El silencio era tan espeso que parecía santo. Pero había algo más, una presencia que ya no se escondía, una respiración que temblaba en el otro lado del muro. Y ella lo sabía, lo había sentido la noche anterior. La lágrima, el calor suave sobre su espalda, la certeza de no estar sola. Se arrodilló, pero no cruzó los brazos, los dejó caer a los costados. Su espalda recta, su pecho expuesto a la penumbra.
y comenzó a moverse. No con intención carnal, no con provocación, sino como quien entrega su cuerpo como incienso sagrado, como quien danza ante el altar sin música ni testigos. Pero había uno, el ángel, oculto entre sombras. Ya no podía fingir que no sentía. Cada curva, cada vibración sutil de la piel de Isabel, era un rezo silencioso que atravesaba su ser, más profundo que cualquier salmo. Y el confesionario ardía, la madera crujía, no por viejo, sino por ser testigo del momento exacto, en que una oración se convirtió en cuerpo, y un cuerpo en revelación. Isabel apoyó la frente contra la rejilla, y susurró sin voz: «¿Estás ahí?». El ángel no respondió. No podía, pero su aliento tembló tanto, que el aire se volvió cálido entre ellos. Y entonces ella sonrió, porque entendió que lo que sentía no era pecado, era presencia, era alguien que lloraba, no por lo que ella hacía, sino por lo que él ya no podía tocar. La piel también reza, y cuando lo hace con verdad, puede incendiar hasta el cielo más frío. Episodio 4. Cuando el cielo comenzó a quemarle las alas. El cielo no castiga con rayos, castiga en silencio, como quien observa y decide retirarse. Desde la primera lágrima, el ángel supo que había cruzado un umbral sin retorno. Pero fue en el cuarto rezo, en esa noche exacta, cuando las alas comenzaron a arder, no con fuego, con algo peor, con la conciencia de estar amando lo que jamás debió mirar. Isabel estaba allí, otra vez, de rodillas, el cabello cayendo como manto sagrado sobre su espalda desnuda. No se movía mucho, no hablaba, pero cada segundo de su presencia era un terremoto dentro del ángel. Y esta vez, al observarla, sintió un picor en la espalda, un calor profundo, como si algo invisible le desgarrara poco a poco el alma. Miró hacia arriba, como queriendo pedir permiso, pero no había respuesta, porque el cielo ya lo había visto todo, y había comenzado a castigar en silencio. Una pluma cayó, una sola, blanca, pero al tocar el suelo, se volvió ceniza. El ángel entendió el mensaje. No era la caída lo que el cielo temía, era que él se quedara, solo para seguir viéndola. Pero ¿cómo irse? ¿Cómo volver a lo eterno? Cuando había probado lo sagrado, en el temblor de un cuerpo humano, mientras Isabel se inclinaba suavemente, con los labios apenas entreabiertos, el ángel sintió la segunda pluma desprenderse. Y por primera vez, no lloró por ella, lloró por sí mismo, porque entendió algo que los salmos no enseñan, que un solo instante de amor verdadero puede valer más que toda una eternidad de obediencia. Y mientras ella susurraba su culpa, él comenzaba a perder sus alas, no por castigo, por elección. Algunos ángeles no caen, se entregan, porque prefieren arder, a seguir mirando lo que aman sin poder tocarlo. Episodio 5. La primera vez que ella lo miró. Hasta entonces, Isabel había rezado con los ojos cerrados, con el alma abierta, con la piel dispuesta, pero con los párpados sellados como quien no espera ser visto. Pero esa noche los abrió. Fue apenas un segundo, una pausa en medio de la confesión, un instante donde el silencio se volvió tan espeso, que ni siquiera Dios pareció responder. Y entonces, levantó la mirada, no al cielo, al muro, a la celosía del confesionario, a ese lugar donde sentía que algo más que el perdón la observaba. Y preguntó: ¿por qué lloras, si no puedes desearme? Su voz no fue acusación, fue ternura con filo, fue la voz de quien ya no quiere fingir ignorancia. El ángel, oculto en la sombra, sintió el pecho arder, no por lujuria, por verdad. Ella lo había sentido, siempre, cada lágrima, cada estremecimiento que él creía disimular entre lo sagrado. Y ahora, por primera vez, lo miraba no como un castigo, sino como a una respuesta. Yo también estoy cansada de confesar lo mismo, susurró ella, acercando el rostro a la rejilla de madera, de fingir que lo que siento es pecado, de hablarle a un Dios que guarda silencio, mientras alguien más tiembla al otro lado. El ángel quiso huir, volver al alto cielo, cerrar sus ojos y arrancarse la carne que le comenzaba a crecer como castigo. Pero no pudo, porque Isabel, con los ojos firmes, le dijo lo que nadie, ni Dios, se había atrevido a decirle jamás: si tú me ves, yo también tengo derecho a verte. Y apoyó sus labios en la celosía, no como beso, no como provocación, como ofrenda. Del otro lado, el ángel tembló, y por primera vez, su lágrima atravesó la madera.
y cayó sobre los labios de ella. Isabel la probó, salada, dolorosa, sagrada, y sonrió. Así sabe la fe, cuando es verdadera. No fue su desnudez la que lo condenó, fue su mirada, porque en ella, el ángel descubrió que amar, también podía ser oración. Episodio 6, cuando el corazón habló por el ángel. Él nunca habló. Los ángeles no tienen lengua para el deseo, ni permiso para confesar amor. Solo ojos y lágrimas. Pero esa noche, fue su corazón el que rompió el voto. Isabel no volvió a hablar desde aquella última confesión. No necesitaba hacerlo, porque cada noche que entraba al confesionario, ya no se sentía sola, se sentía esperada. Y esa noche, mientras el hábito caía lentamente sobre la piedra fría, ella apoyó su pecho desnudo contra la rejilla de madera. No rezó, no pidió perdón, solo cerró los ojos y susurró: «¿Estás ahí?». Y fue entonces cuando ocurrió. No una voz, no un susurro, una vibración, un temblor suave en el aire, un pulso sagrado que no venía de afuera, sino de dentro de ella, como si el corazón del ángel hubiera atravesado toda distancia, toda norma divina, y hubiera encontrado en el suyo una forma nueva de hablar. Isabel se llevó una mano al pecho. El latido no era suyo, era otro, más lento, más profundo, y lloraba, no en palabras, en ritmo, en una pena silenciosa que parecía decir: «No puedo tocarte, pero si alguna vez el cielo cae, quiero que me encuentres en sus ruinas». Ella no lloró, sonrió, porque entendió que no estaba loca, que no era impura, que no era pecado su necesidad de ser vista, sentida, deseada. Era oración, una que no había sido escrita en libros, pero sí esculpida en la carne de dos almas, separadas por un muro y un dogma. Apoyó la frente contra la madera, y por primera vez, respondió sin hablar. Llevó su mano al corazón, y la dejó allí, abierta, ardiente, como quien dice sí sin voz. Y el latido del ángel, al otro lado, se volvió más fuerte. No todas las confesiones salen por la boca. Algunas laten, y cuando laten al mismo tiempo, ya no hay distancia entre el cielo y la piel. Episodio 7, la noche en que ella dejó la puerta abierta. Hasta ahora, el muro los había protegido, separado, contenidos en dos mundos que no se tocan: la fe y la carne, el cielo y la piel. Pero el deseo, cuando es verdadero, no grita, abre puertas. Esa noche, Isabel no entró por el pasillo de siempre. No cubrió su cuerpo con túnica alguna. No fingió, no pidió permiso. Solo caminó descalza, lenta, como si cada paso ya supiera que no iba a confesarse, sino a revelar. Y cuando llegó al confesionario, no cerró la puerta, la dejó entreabierta, ligera, como una grieta en el dogma. Se sentó, no de rodillas esta vez, sino con el cuerpo erguido, desnudo y tembloroso, pero no por frío, sino porque sabía que él estaba allí, mirando, luchando, llorando. «Hoy no voy a pedir perdón», dijo con voz firme. «Hoy no me esconderé». Apoyó su espalda contra el banco de madera, el cuello al descubierto, y el pecho alzado como altar. Y entonces, esperó. El ángel la vio, desde su rincón invisible del templo, con las alas ya negras por la culpa, y la espalda ardiendo por la renuncia. Sabía que cruzar ese umbral era lo mismo que caer, pero también sabía que quedarse en la sombra ya no era obediencia, era cobardía. Dio un paso, solo uno, y el mundo no tembló, ni el cielo gritó, solo el viento, silencioso, acarició la puerta entreabierta, como si también quisiera saber qué había más allá. Ella cerró los ojos, y murmuró: «Si vienes, no vengas como ángel, vente como el alma que llora por mí cada noche». El ángel levantó la mano, y por primera vez, tocó el marco de la puerta. La madera no se rompió, la ley sí. Hay puertas que no se cruzan con los pies, sino con el alma, y cuando el amor las abre, ni Dios se atreve a cerrarlas. Episodio 8, el primer paso dentro del pecado sagrado. El umbral no era de madera, era de cielo, un límite invisible entre lo eterno y lo humano, entre la obediencia y el temblor. Y él lo cruzó, no con violencia, no con alas desplegadas, con los pies descalzos, como quien entra a tierra santa, pero sabe que va a perder el paraíso. Isabel no lo miró al principio, no porque no supiera que él estaba allí, sino porque quería que fuera él quien eligiera ser visto. No por Dios, sino por ella.
El ángel cerró la puerta tras de sí. No con sonido, con una certeza, que esa noche, el silencio del cielo ya no lo protegería. Sus pasos eran leves, casi incorpóreos, pero cada uno de ellos era una ruptura con siglos de ley divina. Y cuando por fin estuvo frente a ella, no hubo palabras, solo respiración, solo presencia, solo una mirada que lo desarmó. Isabel alzó la vista, y lo vio. No era como lo imaginó, no era un guerrero celestial, era una criatura rota, con alas a medio arder, con los ojos llenos de un amor tan puro que dolía. «¿Viniste a salvarme?», susurró. «¿O a caer conmigo?». Él no respondió, solo alargó la mano, y la rozó, no la piel, no el cabello, la oración que ella llevaba en el pecho, ese pulso que temblaba sin palabras, como si su fe hubiera estado esperando esa caricia desde antes de nacer. Y en ese momento, el confesionario ya no fue un lugar de culpa, fue un altar invertido, donde Dios no hablaba, pero tampoco juzgaba, porque el amor que los unía no era carnal, ni celestial, era lo único que sobrevive al fuego. La verdad, no todos los pasos hacia el pecado destruyen. Algunos salvan lo que el cielo tuvo miedo de amar. Episodio 9, la frase que hizo temblar al cielo. El tacto no fue inmediato. No hubo prisa, porque cuando la eternidad se cruza con la carne, cada segundo arde como siglos. Él estaba de pie, frente a ella, con las alas ya ennegrecidas por la desobediencia, quemadas no por fuego, sino por amor sin permiso. Isabel, desnuda de miedos, lo contemplaba como se contempla una herida sagrada, con compasión, y con hambre de verdad. «Déjame verlas», susurró, llevando una mano lenta hacia su espalda. Él dudó, no porque no quisiera, sino porque sabía que el contacto convertiría el deseo en revelación, y la revelación en sentencia. Pero no se movió, la dejó, y entonces, Isabel tocó sus alas, lo que quedaba de ellas, ceniza aún tibia, plumas rotas que antes cantaban salmos, y ahora solo susurraban, una historia que el cielo prefería callar. Ella no lloró, no tembló, no retrocedió, solo cerró los ojos, y apoyó su frente contra la suya. Y allí, donde los dos mundos se rozaban sin máscara, ella pronunció lo que ningún humano ni ángel se había atrevido a decir. «Si esto es pecado, entonces yo elijo pecar contigo». La frase no fue fuerte, no fue gritada, pero en lo alto, entre los vitrales del templo y las nubes del firmamento, una grieta cruzó el silencio de Dios. Los ángeles en los cielos superiores sintieron el eco, un temblor en sus espadas, un suspiro distinto, que no venía del infierno, venía del amor que no debía existir, pero ya era más real que cualquier mandamiento. El ángel la miró, y no le pidió que se detuviera, porque ya no quedaban leyes que lo sostuvieran, solo quedaba ella, y su fe, una fe que no se arrodillaba, sino que abrazaba, y al hacerlo, santificaba lo prohibido. Hay frases que no se escriben en los cielos, porque al ser dichas en voz baja, tiemblan hasta los tronos más altos. Episodio 10, la oración que hicieron con el cuerpo. No se trataba de lujuria, nunca lo fue. Lo que ocurrió esa noche fue una forma de rezar que el cielo no enseña, pero que la piel, cuando ama, recuerda. El ángel ya no tenía alas, pero tenía presencia. Y Isabel ya no buscaba perdón, buscaba verdad. Ambos estaban de rodillas, no frente al altar, sino uno frente al otro, desnudos, no de ropa, sino de todo lo que habían sido antes del encuentro. Ella temblaba, pero no de miedo, temblaba como tiembla el incienso antes de arder, como la llama que sabe que está a punto de elevarse. «Esto es orar», susurró Isabel, mientras sus dedos tocaban el pecho del ángel, ahí donde antes latía la obediencia, y ahora solo quedaba el deseo de permanecer. Él no respondió con palabras. Los ángeles ya no hablan cuando caen, hablan con el cuerpo, y esa noche fue su forma de arrodillarse lo que contestó. Sus frentes se tocaron, sus respiraciones se unieron, y juntos, sin prisa, se inclinaron uno hacia el otro, como dos fragmentos de algo que el universo había separado. Y ahora se reconocía. No hubo gemidos, solo suspiros, no hubo fricción, solo comunión. Cada caricia fue una palabra, cada estremecimiento, un versículo no escrito. Y en medio de la oscuridad del confesionario, el silencio se volvió sagrado, porque cuando el cuerpo ora, no pide, entrega, y esa entrega no fue pecado,
Fue pacto entre dos almas que decidieron dejar de esconderse, aunque el precio fuera perder el cielo. Cuando terminaron, no hablaron, no lloraron, solo permanecieron en silencio, respirando al mismo ritmo, y en ese ritmo, Dios también estaba, no para condenarlos, no para separarlos, sino para escuchar, porque el amor que nace sin permiso suele ser el más verdadero. Algunos rezan con la voz, ellos lo hicieron con la piel, y el eco de esa oración aún tiembla en lo alto. Episodio 11. El símbolo que ardía sobre su pecho. El amanecer no entró con luz, entró con silencio, ese tipo de silencio que deja el amor cuando ya no es pecado, sino memoria. Isabel despertó en la misma celda donde siempre había dormido, pero todo era distinto, no por el lugar, sino por lo que ardía dentro y sobre ella. Sintió un leve calor en el pecho, no dolor, un pulso suave, como un recuerdo que aún respira. Se sentó, la sábana cayó, y entonces lo vio. No era sangre, no era tinta, era un símbolo grabado en su piel, justo sobre el corazón, un trazo curvo, una línea descendente, un punto al centro, como si alguien, o algo, hubiera dejado una oración sin palabras escrita con fuego. No sabía leerlo, pero lo entendió. Era la marca del ángel, del que se quedó, del que eligió no regresar, no como posesión, no como castigo, como promesa. El cuerpo de Isabel no era ahora solo suyo, tampoco del cielo, era de los dos, de lo que crearon sin permiso, pero con verdad. Se levantó, se miró al espejo agrietado, y por primera vez, no se vio culpable, se vio elegida. El ángel no estaba en la habitación, no necesitaba estar, porque en ese símbolo latía su presencia, su silencio, y su amor no dicho. Y mientras Isabel acariciaba esa marca, una oración se formó en su mente, no de arrepentimiento, sino de certeza. Si esto me quema, entonces que me consuma entera. En lo alto, el cielo no habló, solo se abrió un instante, y de él cayó una sola pluma blanca, que al tocar el suelo, no ardió, floreció. Algunos pactos no se firman con palabras, se imprimen sobre la piel, y se leen con el alma. Episodio 12. El día en que otra vio la marca. Hay secretos que se guardan en la carne, y hay otros que, por más que se intenten ocultar, empiezan a latir hacia afuera. Isabel lo sabía, desde que el símbolo apareció sobre su pecho. No había vuelto a rezar igual, ni a dormir igual, ni siquiera a mirar el altar con la misma obediencia, porque ya no necesitaba buscar a Dios. Lo sentía respirando dentro de ella, pero el secreto no era suyo solamente. Y como toda llama, cuando arde de verdad, alguien más la termina viendo. Aquella tarde, Sor Lucía entró sin anunciarse, una joven novicia de ojos puros, y pasos suaves como confesión no dicha. Perdón, hermana, creí que estabas sola. Isabel no alcanzó a cubrirse del todo, el hábito apenas rozaba sus hombros, cuando la joven detuvo la mirada, en el centro exacto del pecho, allí donde el símbolo aún palpitaba. Rojo, vivo, sagrado. ¿Qué es eso?, murmuró Lucía, como si lo que veía no pudiera existir en un lugar santo. Isabel no respondió, no negó, no se ocultó, se acercó lentamente, tomó las manos temblorosas de la novicia, y las colocó, sin miedo, sobre el signo. Lucía contuvo el aliento, sus ojos se humedecieron, y cayó de rodillas. Está ardiendo, dijo, con la voz quebrada por una emoción que no sabía nombrar. No es fuego, respondió Isabel, mirándola con ternura, es presencia. Y en ese momento, Lucía entendió algo que nunca había escuchado en ningún sermón, que no todo lo sagrado se encuentra en lo alto, que a veces, Dios decide tatuarse en la piel que ama. La novicia salió sin decir palabra, pero sus pasos ya no eran los mismos. Y esa noche, mientras todas dormían, una segunda oración ardía en secreto, en otro corazón que también comenzaba a romperse. Una sola marca puede hacer temblar siglos de silencio, porque cuando el amor verdadero se graba en la piel, ni la fe más antigua puede ignorarlo. Episodio 13. Cuando el convento intentó cerrarle la puerta, y el cielo no lo permitió. No fue una confesión, fue un murmullo, que se esparció como incienso envenenado por los pasillos del convento. Isabel lleva una marca en el pecho. Dicen que arde sin fuego, dicen que es de un ángel. Y cuando los susurros llegan al altar, la fe tiembla, no porque sea débil,
sino porque sabe que hay verdades que no caben en las Escrituras. Esa mañana, el sonido de la campana no anunció una misa, sino un juicio. Isabel fue llamada a la sala mayor. No la recibieron con salmos, solo con miradas que cortaban como cuchillas cubiertas de cruz. Has roto la santidad de este lugar. Te has entregado al deseo disfrazado de revelación. Dios no se graba en la carne, ni se derrama en tus gestos. Isabel no negó, no explicó, solo abrió su hábito. Despacio, como quien desvela una herida sagrada. Y mostró la marca. No defendió su fe, la expuso, como se expone una llama al viento, sin miedo, aunque sepa que puede apagarse. Si esto no es Dios, entonces que me expulsen. El abad, tembloroso, señaló la puerta del convento. Llévate tu fuego. Este lugar no es tuyo. Isabel giró, y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran firmes. No por orgullo, por entrega. Pero cuando su mano tocó la gran puerta de madera, algo ocurrió. Un sonido profundo, casi subterráneo, hizo crujir las paredes. La puerta no se abrió. Nadie la había cerrado con llave. Pero no se movía. Y sobre ella, empezaron a dibujarse lentamente, como trazadas por dedos invisibles, las mismas líneas del símbolo en su pecho. Las hermanas retrocedieron. Algunas cayeron de rodillas. Otras comenzaron a llorar sin entender por qué. El abad palideció. Isabel no dijo nada. Solo apoyó la frente contra la puerta. Y susurró: si no me aceptan, que al menos no me nieguen. Y del otro lado, el viento sopló, pero no desde fuera. Sopló desde el cielo, hacia adentro. El amor que nace entre lo prohibido. No siempre busca quedarse. A veces, solo quiere que no lo expulsen otra vez del paraíso. Episodio 14. El nombre que Isabel pronunció, y el cielo respondió. El convento no dormía. El miedo, el asombro y algo más profundo, una vergüenza inexplicable, recorrían las paredes como un viento que no venía de la tierra. Desde el amanecer, nadie había osado tocar a Isabel. Nadie volvió a mirarla a los ojos. Pero todas la sentían, como si el aire llevara su nombre, aunque aún nadie lo conociera. Esa noche, sin ser llamada, Isabel cruzó sola la nave principal, vestida con la misma túnica que tantos años había usado para arrodillarse. Pero esta vez, no buscaba confesar, buscaba revelar. Frente al altar, se detuvo. Las hermanas la observaban desde las sombras, el abad desde lo alto, y el silencio era absoluto, como si el cielo contuviera el aliento. Isabel alzó la cabeza. La cruz tallada parecía más pequeña, la piedra más frágil, y entonces habló: he sido juzgada por un amor que no me fue impuesto, sino concedido. El eco de su voz resonó como salmo invertido. Y continuó: pero no fue un demonio el que me tocó. No fue la carne la que me mintió. Puso la mano sobre su pecho, donde el símbolo aún ardía suave. Y por primera vez, dijo el nombre. Se llama Elión. El susurro fue leve, pero el cielo escuchó. Una vibración recorrió los vitrales. Las velas titilaron. Y sobre el altar, una luz descendió, no como rayo, sino como aliento. Suave, dorado, innegable. Las monjas cayeron de rodillas. El abad soltó el bastón. Y en la mirada de todas, la certeza era unánime. Ese nombre había sido verdadero. Porque no era un nombre humano, ni escrito en los textos sagrados. Era el nombre de un ángel que había amado. Y que aún estaba allí. Isabel cerró los ojos. Y en medio de la luz, una figura invisible la rodeó. No con cuerpo, sino con presencia. No vine a destruir su fe, dijo. Vine a recordarles que Dios no teme al amor. Tiemblan los hombres, no él. Algunos nombres no están en la Biblia, porque el cielo los reservó para quienes se atreven a amar sin permiso. Episodio 15. Final. El día en que Isabel se convirtió en oración. El nombre ya había sido pronunciado. Elión, el ángel que lloraba cada vez que la veía confesarse desnuda. El que cruzó el umbral sin permiso. El que no cayó, sino eligió descender. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. La luz seguía ardiendo sobre el altar, pero no consumía. Era presencia, era llamado, era despedida. Isabel, de pie, con la túnica ya caída a sus pies. No temblaba, estaba desnuda ante todos. Pero no por escándalo, por verdad. El símbolo en su pecho brillaba como una estrella recién nacida. Y fue entonces cuando lo vieron. Él, Elión, ya sin alas, ya sin sombra, solo una figura humana,
envuelta en un resplandor que parecía recordar al cielo quien había sido. Pero no vino a quedarse. No vino por ella. Vino a entregarla. Se arrodilló ante Isabel. Y todos lo vieron. Un ángel, postrado ante una mujer. No como esclavo, como testigo. Tú no eres el pecado, dijo Elión, con una voz que era música olvidada. Tú eres la oración que el cielo nunca se atrevió a escribir. Hasta que yo te toqué. Isabel lo miró. Y entendió. Ella no había sido elegida para ser deseada. Había sido elegida para enseñar a amar sin culpa. Para ser carne que reza. Piel que perdona. Silencio que arde. Y no se esconde. Elión besó su frente. Y al hacerlo, su cuerpo comenzó a desvanecerse como humo bendito. Pero su voz quedó grabada en todos los que la escucharon. Y en ella, una misión. No seguir amando en secreto. No volver a arrodillarse por vergüenza. Sino vivir como oración encendida. Esa noche, el convento cambió para siempre. Algunas huyeron, otras se quedaron, pero todas sabían que habían visto algo que ningún evangelio podía explicar. Y desde entonces, en cada confesionario, en cada mujer que se arrodilla desnuda de culpa, Isabel arde, no como pecado, como verdad, y así terminó la historia del ángel que lloraba por verla confesar. Porque al final, ella no fue perdonada, fue adorada.